Antonio Arechavala. Muy buenas, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Pues encantado de tenerte otra vez aquí con nosotros en el Faradio, en Santander. La geología de una transición energética y digital en un planeta recalentado. Tú como geólogo, claro, te tendrás que preguntar y darás muchas respuestas, supongo, sobre cómo podemos hacer una transición verdaderamente ecológica, energética y que seamos sostenibles, porque la palabra la escuchamos decir mucho, pero la sensación es de que esto va excesivamente lento. Bueno, sí, la verdad que es una de las palabras más bonitas que se debió inventar en el siglo XX y la más prostituida en los últimos tiempos, especialmente en relación a cuando salimos de la pandemia, que de repente gente que no sabía ni lo que era la resiliencia o la soberanía energética o cuestiones de este calado, pues de repente empezó a utilizarla. Y el caso de la sostenibilidad es brutal. De hecho, es que oyes unas tonterías, o sea, como minería sostenible, además en un grado intensivo, ¿no? Y, bueno, se utiliza para todo. Simplemente pues porque detrás está la posibilidad de recibir una subvención, porque ahora lo que se buscan son subvenciones que están muy jugosas. Hay mucho dinero que puso la Comunidad Europea encima de la mesa y bueno, se utilizan así. Realmente la minería que hay detrás de nuestras pretensiones de transición energética para seguir haciendo exactamente lo mismo que venimos haciendo hasta ahora sin hacer ningún cambio social no existe. Es decir, necesitaríamos 6 o 7 planetas como el planeta Tierra y necesitaríamos encontrar una nueva forma de explotación, si quieres, ¿no? De exploración, refinado, explotación, transporte, de convertir todas esas materias geológicas en recursos que nos puedan favorecer o, si quieres, garantizar el seguir como hemos seguido hasta ahora viviendo, sobre todo en Occidente, ¿no? Y eso no es posible. Entonces, la única forma que tenemos de hacerlo es haciendo un cambio social. Ese resorte es el único que sí podemos tocar. De hecho, las dos únicas formas de minería que conocemos que puedan sustentar nuestra forma de vivir son los combustibles fósiles y la esclavitud. No ha habido más esclavos en la historia de la humanidad que ahora. Aproximadamente unos 30 millones de esclavos. Muchos de ellos trabajan en minas y son aproximadamente unos 3 millones de niños, y otros trabajan en el sector textil. Y estas cuestiones las vamos a ver desde el punto de vista histórico. Es decir, todo el mundo piensa que cuando las fuentes energéticas se fueron sustituyendo unas por otras, es decir, cuando apareció el carbón, sustituyó la biomasa. Entre la biomasa tenemos a las mulas, a los esclavos, tenemos el río que mueve los molinos y tal. No se sustituyó, simplemente se añadió. Cuando apareció el petróleo a la segunda mitad del siglo XX, prácticamente a nivel global, no sustituyó al carbón, sino que se siguió quemando carbón, se siguió habiendo esclavos y tal. Y cuando apareció el gas, en los años 80, que se hizo una infraestructura mundial, sobre todo en Occidente, muy importante, no sustituyó al petróleo, no sustituyó al carbón, no sustituyó a la esclavitud y sucesivamente las nuevas renovables no han venido a sustituir nada, simplemente se han añadido al mix. Antes has citado el tema de las subvenciones. Se supone que cuando Unión Europea o Estado español o una comunidad autónoma abre una partida de ayudas, subvenciones para desarrollar proyectos precisamente que lleven esa etiqueta, bueno, se supone que no tienes que basar el conceder una subvención en que tú las palabras que pongas para solicitarla sean las adecuadas, sino que tendrás que demostrar de alguna manera que el proyecto que tú tienes sí que va verdaderamente en esa línea de hacer un proyecto más ecológico y que verdaderamente vaya en la dirección de reducir las emisiones. Sí, por supuesto. Detrás de todo este movimiento, de esa transición ecológica, se supone que hay un intento de reducir las emisiones. El problema está que no las hemos reducido, sino que han aumentado. Tenemos 4 años de retrovisor ya, no es moco de pavo, es decir, que ya llevamos más de 4 años desde que salimos de la pandemia y se aprobaron aquellos fondos para recuperación y resiliencia, o aquellos fondos Next Generation Europa, que tienen un nombre muy bonito porque realmente lo que vienen a decir es que nuestros hijos y nuestros nietos van a pagar ahora mismo el cambio, o vamos a sufragar entre todos, nosotros y ellos, el cambio de nicho comercial de las empresas que trabajaban con los combustibles fósiles para pasarse a las renovables. El problema está
que con este tipo de energías tú no puedes garantizar, es que es imposible garantizar una sociedad termoindustrial como la que tú y yo hemos conocido. Entonces es lo que vamos a repasar un poco lo vamos a ver desde varios puntos de vista. Yo le voy a dar el punto de vista de un geólogo, pero también de un historiador, porque quiero meter siempre una parte de las metodologías de los historiadores, que es súper importante, ¿no? Entonces, bueno, la capacidad que tenemos los geólogos para alargar el tiempo, ya sabes que es muy grande, podemos hablar de millones de años y nos quedamos tan panchos, ¿no? Pero, en cierto modo, el historiador lo que te hace es hacer una vista de pájaro un poquito más selectiva y combinando las dos cosas, vamos a ver en qué situación estamos y vamos a hablar claramente de cómo las mismas decisiones y las mismas políticas y las mismas movimientos y dinámicas que nos trajeron a esta situación son las que ahora de repente dicen que nos van a sacar de ella, ¿no? Entonces que es una paradoja, ¿no? Y realmente también vemos que los itinerarios New Green Deal que se plantearon, que iban a ser, bueno, pues en la reducción de un montón de cosas, todas malísimas, es una repetición un poco de lo que pasó en el año 2008, después de que cayeron los mercados y colapsó todo toda la inmobiliaria, la Lehman Brothers, y bueno, el colapso de los mercados, pues de repente, acuérdate, cuando decían Merkel y Sarkozy que iban a refundar el capitalismo gracias a la utilización de las TIC, las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Realmente fue el primer paso que se dio en la optimización de muchos de los procesos industriales y de transporte y tal, desde el punto de vista digital. Claro, ahí había detrás una gran cantidad de minería que es necesaria para hacer esa transformación. Bueno, aquello se llamó Smart 2020, se dijo, bueno, del año 2008 al año 2020 vamos a hacer esa transformación digital y en el año 2020 veremos los resultados. Se iba a disminuir en un 20% las emisiones de CO2, iba a aumentar el PIB en un 20%, iba a disminuir el paro en un 20%, todas las cosas malas iban a disminuir en un 20% y todas las cosas buenas iban a aumentar en torno a un 20%, ¿no? Pero llegó 2020 y nada de aquello había ocurrido, simplemente se había ido por el camino contrario, las emisiones habían aumentado, el paro la desigualdad había sido mayor y es verdad que los paros habían bajado, pero la precariedad era terrible y bueno, pues lo que vimos es que no se cumplió en absoluto nada. Entonces esta nueva vuelta de rosca con la Agenda 2030, que ya hemos pasado el Ecuador en octubre del año pasado, pues bueno, pues esos 17 objetivos no solamente no se han cumplido, sino que estamos remando en dirección contraria, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos que trabajar a nivel de comunidad. Entonces yo voy a hablar de descentralización, voy a hablar de desjerarquización, descomplejización y de crecimiento de la sociedad. Es la única manera, la única que podemos para no empobrecernos y para no mandar a las comunidades bueno, pues a existencias más miserables, ¿no? Que es un poco lo que está pasando, debido sobre todo a que una cosa sí que hemos detectado en estos 4 años de fondos de recuperación y resiliencia, es que más del 80% de esos fondos han ido a parar exactamente a las mismas empresas que nos habían traído a esta situación. Y que además la desigualdad ha crecido una barbaridad. Es decir, no hay idiomas multimillonarios, es muy pocos, pero cada vez aglutinan más dinero, de tal forma que hay 3 personas ahora mismo en el Estado español que aglutinan tanta riqueza como los 15 millones de personas que están en el umbral de la pobreza, o tocando el umbral de la pobreza o por debajo, que son el 30% de la población, 15 millones de personas, que viene a ser algo así como toda la población de Cataluña y de Madrid, de la Comunidad de Madrid, aglutinan tanta riqueza como esas 3 personas. Y las 3 personas son Amancio Ortega, su hija Marta y Joan Roig. Bueno, y tú también, que entre los 4 tenéis toda la riqueza de toda esa gente. Te quiero poner una situación hipotética, aunque no sea muy realista. Supongamos por un momento que realmente los gobiernos liderados por Occidente, pongamos, de repente llegan a la conclusión de, ostras, se nos ha ido de las manos y de verdad tenemos que hacer un cambio con el objetivo de reducir las emisiones. De una manera realista, Antonio, si de repente nos pusiéramos a remar en la dirección correcta, ¿cuánto crees que podríamos tardar en verdaderamente tener unas emisiones que se adecúen a lo que necesitamos para revertir la emergencia climática?
Bueno, vamos a ver, tendríamos que... Esto va a tardar siglos, es decir, nosotros ahora mismo estamos pagando, como quien dice, las emisiones de hace 20 años, es decir, las emisiones de principios del siglo XXI, ¿no? O sea, que lo que estamos haciendo ahora, que es brutal, lo pagaremos el año 2040 o 2050, ¿no? Y aunque parásemos de golpe ahora mismo, o sea, de golpe todavía queda una inercia que duraría siglos, o sea, hasta que todavía se recuperásemos los niveles de CO2, etcétera. Pero no solamente es el CO2 el problema, es que hay más cosas, es decir, en el tema de cada vez conocemos mejor la dinámica atmosférica, la dinámica del océano y de la propia corteza terrestre en relación al problema de mitigar, si quieres, el cambio climático. Aunque paremos de golpe, es decir, de quemar combustibles fósiles y emitir CO2, no vamos a conseguir ahora mismo revertir el cambio climático. Va a tardar muchas décadas o siglos, ¿no? Lo que sí podemos hacer es adaptarnos, ¿no? Y las políticas serían enfocadas a políticas de un poco, bueno, algunas están muy bien pensadas, ¿no? Por ejemplo, las nuevas economías de cercanía, reciclaje, recuperación, todas las R's estas de las que se hablan, que vienen, por ejemplo, en dictámenes de la Unión Europea, como el dictamen SS048, que se presentó a bombo y platillo en el año 2018 y 2019 en todas las comunidades autónomas. Yo fui a la que se presentó aquí en Navarra y bueno, pues me quedé asustado y viendo cómo las ministras no sabían ni de lo que hablaban. Bueno, las consejeras en este caso, que eran las que llevaban lo de transición ecológica, ya cuando se empezó a hablar de tener ya ministerios, consejerías y tal, de transición ecológica, ¿no? Era muy interesante porque sonaba todo muy bonito, pero claro, yo el problema lo veo en que como no se van a cumplir las expectativas, bueno, no se están cumpliendo, perdona, las expectativas que nos dieron en aquel momento, ni de emisiones, ni de pobreza, ni de cercanía, ni nada, porque realmente estamos vendidos al capital y los políticos tienen un margen de manera bajísimo y realmente son unos vendidos. Nosotros o sea, o lo hacemos a nivel local, es decir, esto lo tomamos a nivel local y nos saltamos y nos puenteamos a toda esta infraestructura, que es lo que va a pasar, o si no, tenemos una solución, que la solución para el problema de reducir las emisiones y tal, vienen a ser pues los regímenes totalitarios que lo van a conseguir. Es decir, esto tiene varias soluciones: una solución democrática, una solución en la que todos nos ponemos de acuerdo, se dice la verdad, los medios de comunicación pasan a formar parte de un entramado pedagógico en que la gente conoce las cosas, hay honestidad y no todas estas cosas de las que se hablan, de las mentiras y tal, que los que más lo dicen son los primeros que lo hacen. Y bueno, pues se habla con gente honesta, gente que bueno, pues que tenga un currículum o un pasado claramente demostrable de que nunca ha dicho las mentiras, ni tiene nada intereses corporativos, ni intereses personales en todo esto. Entonces esta gente, bueno, podría ir poco a poco convenciendo a la gente de que no es que hay que hacer un cambio, es que lo vamos a hacer sí o sí. Entonces el problema está si lo hacemos a lo bestia, es decir, habrá una élite que se blinde, que tenga facilidad para acceder a estas nuevas tecnologías de captación de energía renovable, como puedan ser los aerogeneradores o las placas fotovoltaicas en los parques, o si quieres los polígonos eólicos y tal, y que se pueda blindar en cierto modo para que una gran cantidad de población excluida, que no tiene acceso a estas comodidades, pues viva como pueda, ¿no? Y sería pues una cosa como un neofeudal o un ecofascismo o algo parecido a esto, ¿no? Y soluciona el problema también de las emisiones y tal, porque simplemente la gente se empobrece tanto que no puede consumir. Bueno, has dicho un montón de cosas en cuanto a lo que significa el sistema en el que estamos. Has citado la esclavitud de personas trabajando precisamente para sostener esta manera de seguir quemando el planeta. Y además has hablado de lo de ir añadiendo unos materiales sobre otros, ¿no? Del carbón y después el petróleo y después el gas. Y claro, como ahora el discurso tiene que ser distinto, aparecen unas supuestas soluciones para intentar que esto verdaderamente sí lo podamos revertir a un ritmo rápido. Podemos hablar de las tierras raras como un material o del hidrógeno verde. Aquí en Cantabria es que tenemos un proyecto en Torrelavega, en lo que fue una industria importantísima para Torrelavega, y ahora se quiere transformar en un proyecto de hidrógeno verde. Pero esto, la verdad es que no sé si suena a solución o si suena a una falsa solución en realidad.
Bueno, vamos a ver, no es una sustitución en sí misma. De hecho, por ejemplo, el hidrógeno verde, marrón, tiene muchos colores, ¿eh? El rosa nuclear, o sea, los tienes de todos los tipos, dependiendo de cómo lo extraigas. No es una fuente de energía. El hidrógeno lo que es un vector energético que tú lo que haces es que a partir del agua, pues lo disocias, sacas el oxígeno por un lado y el hidrógeno por otro. Eso lo intentas guardar como puedes, porque como es una molécula tan pequeña, se escapa a todo, y además es tan reactiva que cualquier tubería o lo que sea, pues rápidamente acaba haciendo hidruros y cascan enseguida. Las tienes que mantener a unas temperaturas bajísimas, es decir, tiene una eficiencia muy baja, se pierde el 90 y tantos % en todo el proceso, ¿no? ¿Esto quiere decir que lo podemos abandonar? Pues no, porque posiblemente se pueda utilizar, o de hecho mucho se está utilizando ya en algunos proyectos interesantes, pero a pie de fábrica, ¿no? O a pie de lo que sea. Tú tienes una pequeña fábrica tuya de hidrógeno verde y bueno, pues lo que utilizas es pues para el torno, para lo que sea. En ese caso, donde no hay un transporte importante, donde no hay una pérdida, porque se puede perder entre 1 y el 2% diario, depende del almacenaje, necesitas unos almacenes de plomo brutales, o sea, por ejemplo, el tema de la pila de hidrógeno en los coches es muy difícil también, porque se escapa, es realmente inflamable, o sea, como se escape una gota, montamos un... A ver, es un problema porque no está avanzada la tecnología, no está madura, está muy verde, como el propio hidrógeno verde, ¿no? Y bueno, pues sí que puede tener aplicaciones locales, y eso es un poco hacia lo que se va a atender, ¿no? Y yo paso mucho por allá, sabes que yo vivo en Cantabria, en Asturias, también en Loreto y tal, pues voy mucho por allí. De hecho, ahora ya iré, hoy mismo voy para allá, ¿no? Porque, bueno, y estaré unos días también, ¿no? Y veo cómo está aquello de Torrelavega abandonado. Claro, se le quiere dar una recuperación. Yo entiendo que todos estos parajes que están abandonados y tal, es lógico que se le quiera dar una vida nueva, ¿no? Pero yo creo que habría que repensar en la ciudad, que es un poco lo que estamos haciendo aquí en Pamplona, con un movimiento que se llama Iruña Gerora, en el que participamos no solamente gente del mundo técnico y científico, sino que tenemos mucha gente también del mundo de las humanidades, que es fundamental. Y gente pues de los barrios, es decir, aquí no hace falta ser un gran científico, ni un gran técnico, ni un gran ingeniero para plantear estas cosas, porque realmente se pierde. Es decir, el mejor ingeniero del mundo en que se en energía renovable, a mí me da mil vueltas, por supuesto, yo no tengo ni idea, ¿no? de muchas de las cosas, ¿no? Y sin embargo, pues es importante tener una visión holística, transversal de todo esto, ¿no? Y por eso, bueno, pues nos juntamos gente, muchos somos bastante maduritos ya, y bueno, pues hemos tenido unas trayectorias profesionales, cada uno por lo suyo, y hemos acabado de alguna manera pues encontrándonos, viendo un poco cuál va a ser ese proyecto de ciudad futura. ¿Qué papel tienen estas tecnologías como el hidrógeno verde, las tierras raras, etcétera? Pues tienen un papel, pero no tienen ese papel salvador que nos están diciendo de que ahora con el hidrógeno verde vamos a sustituir el problema del petróleo y de las emisiones y tal y cual, porque no va a ser así. Es decir, que todo lo que nos vendan va a ser... Esto es una advertencia para políticos de izquierda en que quieren vender la moto como diciendo que ya estamos salvados, porque podemos seguir exactamente igual. Pues no, porque vas a provocar un desánimo, estás engañando a la gente. Y bueno, el primero empápate un poco, sé un poco pato, como digo yo, cógete un poco de historia, un poquito de tecnología, un poquito de ciencia, y haz un mix y ten esa mirada que es la que yo voy a proyectar. Esta tarde, sí, ¿no? Esta tarde. Bueno, y bueno, pues y para los políticos de la derecha, pues no tengo mucho que decir, porque ellos ya la solución ya la tienen, ya hemos hablado de ella, esa solución de bueno, pues sí, yo me blindo y los demás que se busquen la vida. Bueno, llevamos casi 20 minutos hablando, que es más de lo que yo tenía previsto, pero que todo el mundo que lo esté viendo o esté escuchando se tome esto como que es solamente una pequeña parte de lo que se va a poder escuchar en el Instituto Santa Clara esta tarde a las 7. Desde luego que, Antonio, da gusto hablar con alguien que está preocupado y que además sabe de este tema para ver un poco la dirección que llevamos, lo preocupante que es
y que de alguna manera pues nos tendremos que cuidar un poco los unos a los otros, pero empezando por abajo, con el activismo en el centro también para intentar hacer cosas que nos saquen de esta dirección, como tú decías, de remar en dirección contraria, ¿no? Que es lo que estamos. Así que te agradezco un montón que hayas atendido la llamada. Espero que sea todo un éxito la charla, que se acerque mucha gente para aprender cosas que igual no está tan acostumbrada a escuchar o a leer en medios de comunicación, y que seamos un poco más conscientes de que esto pues no son 6 o 7, sino que es uno solo y lo tenemos que cuidar pues al máximo entre todos. Muchas gracias por estar, y desde luego que ha sido un auténtico placer hablar contigo. Nada, muchas gracias a vosotros, y nada, ya espero veros por allí si estáis. Pues muchas gracias.